Hoy vamos a continuar el estudio de este documento de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Hace 8 días habíamos dado un toque a la introducción y a la presentación del texto. Hoy vamos a adentrarnos en la primera parte, que es muy probable que lo vayamos a dividir en 2 partes o en 3, depende del tiempo como nos vaya dando. Yo creo que no hay afán, no hay por qué correr, y entonces tendremos hoy la última catequesis antes de Semana Santa y luego tendremos después de Semana Santa nuevamente catequesis. Eso porque dentro de 8 días es Martes Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia. Gracias, Señor, por este día que nos ha regalado. Gracias por la vida, por la fe, por la esperanza. Gracias, Señor Jesús, por el amor. Gracias por la Eucaristía que hemos podido celebrar. Gracias por tu palabra que ilumina nuestra vida. Derrama el Espíritu Santo sobre nosotros para que nos enamoremos más de ti, de tu Evangelio, de la Iglesia. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bueno, la primera parte se llama el corazón de la sinodalidad. Y en ese corazón de la sinodalidad aparece un subtítulo que a mí me pareciera que es como más importante que el mismo título, y es llamados por el Espíritu Santo a la conversión, que se va a ensamblar muy bien en el tema del Espíritu Santo en este año de la esperanza. Y los obispos toman como texto de referencia Juan 20, 1, 2. Y en Juan 20, 1, 2 dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Palabra del Señor. Los obispos ponen a ese texto en nuestras manos, iluminados por los textos del resucitado, sobre todo en el Evangelio de San Juan, para que nosotros entendamos que la primera comunidad no le es fácil creer. Nosotros a veces pensamos que para ellos fue más fácil, pero ellos conocieron a Jesús caminando, predicando, tenían muchos sueños, pero muchas cosas no las entendían y no lograban comprenderlas. Es por ello que bajando de la montaña de la transfiguración, Él les dice: no se lo digan a nadie. Ellos no se lo dijeron, y creo yo que tal vez no era porque no quisieran decirlo, sino porque no entendían. Si ustedes miran, después de la resurrección, dice que a ellos se les abrieron los ojos y el corazón y comprendieron las Escrituras. Es allí, en el encuentro con el resucitado, como ellos comprenden. Es que nosotros tenemos más herramientas para creer que los mismos apóstoles, porque nosotros tenemos los evangelios. Ellos no tenían los evangelios escritos como nosotros.
Ellos no tenían las cartas paulinas, ellos tenían solamente la ley y los profetas. Y las palabras de Jesús en sus predicaciones, no era más. Y ellos no eran como ustedes que llevaban cuaderno para escribir, ¿no? Ellos no tenían más herramientas. Nosotros tenemos los evangelios, tenemos las cartas, tenemos la iglesia que nos enseña, tenemos doctrina y ya sabemos que Jesús resucitó. Cuando Jesús hablaba de resurrección, los discípulos ni siquiera entendían qué era eso. No entendían. Ellos creían de otra manera. Entonces, ese texto nos va a introducir porque en la mañana de la Pascua, según Juan 20, dice que hay 3 discípulos que van al sepulcro. Y aquí viene una novedad, porque por lo regular decimos María Magdalena con 2 discípulos del Señor. Cuando estamos diciendo 3 discípulos, ya estamos hablando de una sinodalidad que reconoce a las personas. ¿Cuál es el tercer discípulo? María Magdalena. Además que la iglesia la va a llamar apóstol de los apóstoles. Es la primera testigo de la resurrección. Y la sinodalidad tiene que llevarnos a reconocernos, diferentes pero reconocernos. Entonces la pregunta no es ¿qué me quiere decir la iglesia hoy con este documento? ¿Qué me quieren decir los obispos? ¿Qué me pide Dios a través de la iglesia? ¿Cómo poner nosotros este documento al servicio de los demás miembros de la iglesia? ¿Y cómo traerlo a la práctica en nuestra vida? ¿Qué nos está pidiendo? Entonces allí aparece María Magdalena, Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba tanto. Yo siempre que hablo del discípulo amado, yo me niego a pensar que es Juan. Algunos dicen que es Juan. Yo me niego a creer y a decir que es por una razón sencilla, porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice el discípulo amado. Y si yo digo discípulo amado sin ponerle nombre, ese discípulo amado es cualquiera de nosotros. El que se siente amado por Dios es el discípulo amado, que está llamado a correr, a ir al sepulcro para descubrir a Cristo resucitado, para tener ese encuentro. Porque si yo no me siento amado, si yo no amo, yo no voy al encuentro. Entonces la iglesia tiene que moverse con la gasolina del amor. Cuando nosotros no nos enamoramos, esto no tiene sentido. Se convierte en una rutina, se convierte en algo que hacemos, pero no más. Entonces, cuando yo hablo del discípulo amado, no piensen que me estoy refiriendo a Juan. Me estoy refiriendo al discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Cualquiera de nosotros. Que en lo posible debiéramos decir, soy yo. Soy yo. Cada uno debe decir, yo soy el discípulo amado. Estoy llamado a ser el discípulo amado. Cada uno busca al Señor a su manera. María Magdalena va de noche, en la madrugada, solita, va con unos perfumes a visitar al Señor, buscando un cadáver, que es lo único que ella tiene cercano, un cadáver. Ella no va a buscar al resucitado, va a buscar un cadáver. Esa mujer la mueve el amor que Dios ha depositado en ella a través de Jesús. Es la mujer de la esperanza. Juan, si ustedes quieren, pero el discípulo amado, va al sepulcro con gran velocidad. Piensan los obispos, porque es más joven, corre más. Pedro, en cambio, es un viejo, que es más lento, pero el joven espera. Cede el paso al mayor, a ese mayor que ha recibido el encargo de guiar. Entonces, piense cómo se debe ir construyendo la iglesia, en el reconocimiento de que todos vamos en la búsqueda del resucitado, todos, con procesos de conversión distintos, con formas de ser distintas, tal vez por caminos distintos. A mí se me ocurre incluso pensar hoy que es hora de descubrir que la iglesia es mucho más que el cuerpo de bautizados. Y no es una locura de mi pensamiento, sino que traigo a colación el Vaticano II, Concilio Vaticano II, que describe que la iglesia no tiene unos límites visibles, sino que incluso los que no se declaran católicos, pero beben de la palabra de Dios, hacen parte de la iglesia. Yo aquí ya estoy diciendo algo muy candente para algunos, y alguien podrá decir, no, el Padre Aldemar ya se está abriendo mucho más
Y yo les digo, los hermanos separados hacen parte de la comunidad cristiana, de la iglesia, aunque ellos no se reconozcan católicos. Porque el hijo no deja de ser parte de la familia porque reniegue de su casa, ¿o sí? El hijo pródigo se fue de la casa y el papá lo siguió esperando. Los hermanos separados son miembros de la iglesia que han renegado de la iglesia y se han ido. ¿Y qué hacemos nosotros? Los seguimos esperando, los hacen parte de la iglesia. Por eso no podemos descubrir una iglesia con límites humanos o visibles, sino que el límite es invisible y por eso es ilimitada. Es el límite del Espíritu Santo. Cada uno va corriendo según su manera en la búsqueda del resucitado. Cada uno permanece en lugares distintos. Cada uno en su manera va permaneciendo. María permanece en el huerto, donde Jesús la llama por su nombre. Esa discípula de Cristo, apóstol de los apóstoles, nos va a enseñar este texto el corazón de la sinodalidad. Y el corazón de la sinodalidad es dejarnos mover por el Espíritu Santo, reconociendo que todos somos diferentes, pero todos vamos buscando a la misma persona, a Jesús de Nazaret resucitado. Ahora, ¿para qué existe la iglesia? Esa iglesia donde nosotros participamos. La iglesia existe para llevar al mundo el don de la paz, para anunciar a Cristo resucitado y para transmitir el don del Espíritu Santo. La iglesia está para que testifique y anuncie un acontecimiento puntual que cambia la historia. ¿Y cuál es ese acontecimiento puntual? Cristo muerto y resucitado para darnos vida. Y allí entonces yo insisto que muchas de nuestras catequesis en las parroquias tienen tanto contenido, tantas oraciones, tantos perendengues, pero no tienen el anuncio de Cristo muerto y resucitado, que es lo fundamental. Y hacemos misiones y a veces no anunciamos a Cristo muerto y resucitado. Entonces vamos, anunciamos que esta tarde hay misa, vamos, anunciamos que nos vamos a reunir para rezar la novena de la Virgen, vamos, anunciamos, pero ¿ese es el anuncio que tiene que dar la iglesia? No. Yo siempre recuerdo a ese sacerdote que me dijo: si a todos nos hubieran anunciado el querigma, Cristo muerto y resucitado, seríamos mejores personas. Y pregúntense ustedes que son catequistas y los que han dado catequesis en las parroquias, ¿cuántas veces se quedaron solamente en dar contenido? ¿Cuántas veces se quedaron solamente enseñando oraciones y preparando unos niños para que fueran un día a recibir la primera comunión o se confirmaran y ya? Esto que estoy diciendo, lejos de criticar, tiene que llevarnos a cuestionarnos. No podemos seguir igual. No podemos seguir igual. Es el resucitado, es Cristo resucitado quien trae la paz y quien nos comunica el Espíritu Santo. Los evangelios, eso lo voy a leer textual, nos dicen que para entrar en la fe pascual y ser testigos de ella, es necesario reconocer un vacío interior. Miren esto tan bonito. Para aceptar a Jesús resucitado, es necesario que yo reconozca que en mí hay un vacío que debe llenar el resucitado. ¿Por qué ellos buscan al resucitado? Porque Él deja un vacío en ellos, porque algo les hace falta. Es sencillo, es eso nada más. Yo debo reconocer un vacío. Yo tengo que reconocer en mí un miedo.
una duda, un pecado, y tengo que lanzarme a salir en la búsqueda de ese hombre Dios que ha dado la vida por mí y me quiere diferente. Pero no lo hago solo, sino que lo hago junto a mis hermanos y hermanas. Esto es la introducción de esta primera parte. Luego los obispos toman una figura de iglesia, una de las muchas figuras que toma el Concilio Vaticano II. En el Vaticano II la iglesia aparece como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como campo de labranza, como edificación sagrada. El Papa y los obispos han querido resaltar, sobre todo hablan de dos, cuerpo de Cristo, pero resaltan mucho pueblo de Dios, porque la sinodalidad tiene que ir a construir el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es sacramento de unidad. Para que entendamos qué es sacramento de unidad, tenemos que entender qué es sacramento. No lo dice el documento, pero tenemos que entenderlo nosotros. Sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Es un sacramento. Entonces la Eucaristía es sacramento visible, es un signo visible de una realidad invisible. ¿Qué ven ustedes? Un sacerdote revestido con pan y vino en la mano que da una bendición y alza un pan blanco, es un signo. Pero ¿qué significa? Una realidad invisible, que contiene una realidad invisible, que es Cristo muriendo en la cruz por nosotros, Cristo muerto y resucitado. Ustedes ven un sacerdote que echa agua en la cabeza de un niño, ese es el signo visible. Pero ¿qué contiene? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué hay allí escondido en la invisibilidad? La iglesia dando a luz a un ser humano para que sea hijo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, la iglesia como pueblo de Dios, es un signo invisible de lo que es en realidad la iglesia celestial, de lo que es el pueblo llamado por Dios. Nosotros somos sacramento de unidad, pero también el Concilio Vaticano dice que somos sacramento universal de salvación. Nosotros, cada uno de ustedes es sacramento universal de salvación, es decir, instrumento de salvación para los hermanos. Cuando uno tiene conciencia de eso, las palabras, las actitudes, todo va en torno a eso que soy. Yo soy sacramento de unidad, soy sacramento universal de salvación porque yo soy iglesia. Pero cuando yo digo yo, no estoy hablando de mí como persona, estoy hablando de yo con nosotros, como pueblo de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios tengo que matricularme. ¿Y cómo me matriculo en ese pueblo de Dios? Para entrar, para ingresar, a través del bautismo. Que el bautismo también tiene mucha tela que cortar. El bautismo, que es el sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me enmarca en una realidad trinitaria. Y si hablo de realidad trinitaria, hablo de una realidad de comunión. Yo hago parte de una comunión. Y esa comunión identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser imagen de la Trinidad. Ese pueblo de Dios está llamado a la santidad como la Trinidad es santa, y está llamado a la misión como es misionera la Trinidad. Ustedes saben que la Trinidad es misionera, por eso es que el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo en una misión a la tierra para salvar a los hombres. Si allí hay misión, nosotros somos invitados a la comunión, invitados a la santidad y enviados a la misión. Eso se nos olvida. A veces en las parroquias somos simplemente grupitos que nos reunimos y rezamos, no más. Si ustedes quieren poner a prueba un grupo, poner a prueba el amor de un grupo apostólico, invítenlo a la misión. Y cuando usted lo invita a la misión, le huyen al compromiso, entonces se separan. Y el grupo de oración se acaba, el grupo apostólico se acaba. Yo tengo la experiencia de un movimiento, no voy a decir qué movimiento, ha llegado 2 veces a mi parroquia, en esta y en la anterior,
Padre, queremos trabajar con usted. Las puertas están abiertas para que hagan misión. Vayamos y hagamos misión con ustedes y les colaboro y formamos ese grupo apostólico aquí en la parroquia. Cuando les hablo de misión, hablamos, Padre, y no vuelven. Porque nos hemos caído en acomodarnos en la vida de la iglesia. Que yo soy católico porque yo voy a misa y yo soy el que leo. Yo voy a misa y yo soy el que recojo la ofrenda. Yo voy a misa y la misión. Y aquí en la parroquia ya se ha visto que cuando se habla de misión, de compromiso, ay no, ya no. Ya eso no, porque nos queremos reunir solamente a rezar. Mateo 28, 19 y siguiente dice que hay un mandato misionero y a la iglesia no se le puede olvidar ese envío misionero. La iglesia es misionera y por tanto es sinodal. Quiso Dios santificar y salvar a los hombres. Pero mire, Dios quiso salvarme, pero no me salva de una manera individual, como excluyéndome de la comunidad o excluyendo la comunidad de la salvación que me ofrece a mí, sino que Él me salva en conexión con el pueblo de Dios. Yo me debo salvar unido al pueblo. Es por eso que la gente le dice a uno, yo soy muy católico, yo creo mucho en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia, yo oro en la casa, porque creen que Dios lo salva a uno individualmente. Dios llamó a Abraham y lo sacó de su tierra y hizo de él un pueblo. Y construye la iglesia, que es un pueblo. De hecho, el día que el Señor me llamó a la vida, yo nací en una familia. ¿Una familia qué es? Un pueblo. Y cuando me bautizaron, yo ingresé en una familia que se llama iglesia, un pueblo. Por tanto, yo no me salvo solo. Dios no me salva en soledad, individualmente. El pueblo de Dios, en camino del reino, continuamente se encuentra como pueblo para alimentarse. Mire, no hay otro momento más especial que la Eucaristía. La Eucaristía es la concreción del pueblo de Dios que se reúne en comunión para alimentarse, para fortalecerse. Es que la Eucaristía no es un rito. Yo quiero una Eucaristía bonita. Entonces la gente dice, yo quiero una Eucaristía cantada, yo quiero una Eucaristía concelebrada, yo quiero una Eucaristía para sentirme bien y que sea bonita. No, la Eucaristía no es bonita por eso. La Eucaristía es bonita porque hay comunión, porque es el encuentro mío con el pueblo y con Dios. Podríamos decir, es el encuentro con Dios, un Dios total, un Dios palabra, un Dios Eucaristía, un Dios pueblo, un Dios presidente, un Dios hermano. El pueblo de Dios se alimenta de la Eucaristía, que es fuente de comunión y de unidad. Y es fuente de comunión porque comemos un solo pan que nos hace uno en Cristo Jesús. Yo en esto he dado mucha lora en las catequesis, porque la gente cree que está en comunión porque comió el cuerpo sacramental. Y el cuerpo sacramental me exige una comunión con el cuerpo místico. Y entonces aquí viene la segunda figura de la iglesia, que es cuerpo místico de Cristo. Yo comulgo con el cuerpo sacramental cuando recibo de las manos del sacerdote la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. Pero comulgo con mis hermanos cuando celebro en paz y cuando los siento parte de mí y yo hago parte de ellos. Es un pueblo. Hay mucha gente que no está en comunión con el pueblo. A veces no están en comunión con el sacerdote, en comunión con los hermanos. Entonces, ¿cómo puedo yo, sin estar en comunión con mis hermanos, acercarme a recibir la comunión con Cristo, cuerpo sacramental? ¿Cómo puedo yo? Eso no lo hemos entendido. Y mucha gente desprecia a los hermanos y comulga con el cuerpo de Cristo sacramental. Las abuelas dirían que harían morcillas al demonio.
Las abuelas, yo no. Sí. Le ponemos trabas a todo. Depende de quién me lo dé, si es el cuerpo de Cristo, lo puedo rechazar. Pero también está la otra opción de que hay una Eucaristía grande. Ay, yo mejor me quedo para la siguiente, que hay más poca gente. Cuando hay más gente, somos más pueblo. Hay mucho más comunión. Hay mucho más. Yo voy a esta porque esta va poquita gente. Es que incluso se me ocurre a mí hoy, en un pueblo como este debiera haber una sola Eucaristía, donde todos vayamos. Ah, no, pero es que yo quiero mi intención. Pues las ponemos las de todos. No tendría que haber ningún problema y debiera ser una sola Eucaristía al día, donde todos vamos a esa misma misa. Porque es triste cuando uno celebra una misa con templo lleno, otra misa con 20 personas y otra misa con 2 personas, que es mi misa. Pero miren que son reduccionismos que le vamos dando a la Eucaristía, porque la Eucaristía se convierte en un rito que el sacerdote hace para mí porque yo pago la Eucaristía. Y es muy difícil. Y uno de sacerdotes se ve a gatas porque le vienen y le piden otra misa. Hoy lo hablábamos porque me dijo la secretaria, va a tener que conseguir otro padre o tener otra parroquia porque la gente está pidiendo muchas misas y ya está todo lleno. No tendría que haber problema, pues pongámonos todos allí, pero nosotros no podemos, no hacemos, porque los laicos dicen, esa es mi misa, yo la pagué y ahí nadie se puede anotar, y ponen problemas, pero es una falta de conciencia de que la Eucaristía no es un elemento que yo compro, sino que es el encuentro con Cristo resucitado, que me hace comunión con Él y con mis hermanos. Fíjense ustedes que cuando la gente dice, ¿para qué formarnos? Ustedes mismos ahora pueden estar diciendo cuántas embarradas tenemos nosotros, cuántos vacíos en la mente tenemos, en el corazón, y eso que nosotros venimos a la iglesia. No lo dice el texto, pero a mí se me ocurre que debiera haber una sola Eucaristía al día. ¿No les parece? Claro. Eso quiere decir que si yo soy egoísta porque es mi Eucaristía, no quiero compartir, quiere decir que cuando yo vengo a misa y hay una intención que no es mía, quiere decir que yo no me voy a esa intención por esa persona. Sí, entonces estoy siendo egoísta. Desde luego, ¿qué iba a decir? Que por lo menos una Eucaristía a las 6 y otra a las 7. Si viene harta gente a las 7. Lo que acabo de decir, a veces son más poquitos. Y ya a las 10 viene todo el mundo. Y a las 6 de la tarde otra. No entiendo el porqué. Son las barreras que nosotros vamos colocando en nuestra cabeza. Entonces fíjense ustedes que ese pueblo de Dios se hace cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Cada uno, dice el texto de Corintios 12, 1 Corintios 12, 27, ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y somos miembros unidos por la fuerza del Espíritu, que nos fortalecemos comiendo el mismo pan. Es un solo pan que se parte para todos. Es Cristo el único pan. Y allí en la Eucaristía no solamente recibimos a Cristo, sino que recibimos el Espíritu Santo que nos une como pueblo y nos hace templo del Espíritu.
Lo dice la Lumen Gentium 17. Ahora, ese pueblo sinodal, no es suma de bautizados. O sea, somos harto pueblo porque somos 100 personas. No. Somos pueblo porque somos sujetos de la sinodalidad, de la misión, del amor de Dios mismo. Y entonces viene la otra parte. Cuando hay poca gente en la Eucaristía, ¿ya no somos pueblo? La religiosa que está allí entiende muy bien esto, porque, y yo lo he explicado, porque cuando celebro solo, o cuando rezo la liturgia de las horas solo, no estoy solo, sino que está toda la iglesia reunida conmigo orando, reunida conmigo celebrando, que es otro concepto muy importante para tener en cuenta. Entonces, estamos aquí solos, 4 o 5 personas, ofreciendo la Eucaristía, tan poquitos, no. Visiblemente somos 5, pero invisiblemente la gente no cabería en el templo. Porque además no solamente está toda la iglesia universal, sino que está la iglesia purgante, está la iglesia celeste, celebrando con nosotros. Que es mejor no verlos, porque veríamos a los muertos, que también están allí. Entonces no estamos solos. No es solamente esa suma de bautizados entonces. Somos un pueblo que peregrina, pero que camina en comunión hacia el cielo, donde caminamos juntos. Y ese caminar juntos significa el reconocimiento de pueblos diferentes, de culturas diferentes, de religiones diferentes. Y dicen los obispos que hay que reconocer las semillas de la palabra de Dios en esos aspectos, en esos lugares diferentes, que también las podemos llamar semillas del verbo. Si Dios no le pone límite a la iglesia, no somos nosotros quienes para ponerle límite a la iglesia. Miren que yo no quisiera que sintiéramos que este documento sinodal nos abriera la cabeza, la mente, para que viéramos mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Porque a veces somos como los caballos que les colocan una cosa aquí para que miren solamente de frente, y conocemos esa iglesia que es solamente los bautizados y ya. Iglesia somos esos que venimos a misa, que no somos el 10% de la población. No, la iglesia es mucho más que eso. Dios ha ido sembrando la palabra, la semilla de la palabra, en tantos terrenos donde tiene que germinar. Y esa es la iglesia. En el pueblo santo de Dios, dicen los obispos, existen como 3 comuniones. Miren esto tan especial, que yo creería que es nuevo para ustedes, nuevo para nosotros. La comunio fidelium, que es la comunión de los fieles. Todos nosotros somos fieles. La comunión de los fieles existe en la iglesia y es fruto del Espíritu Santo. Hay una comunión eclesiarum, comunión de iglesias. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Ibagué, pero aquí ya en Lérida está la iglesia del Líbano, son iglesias locales, iglesia del Espinal, iglesia de Bogotá. Hay una comunión en las iglesias, ¿listo? Comunión de los fieles, comunión en las iglesias. Y hay una comunión o comunio de los obispos, comunión de los obispos. Y esto es muy importante, porque los obispos son instrumento de unidad, deben ser instrumento de unidad. Por eso cuando nosotros en la plegaria mencionamos al Papa, mencionamos al obispo, estamos diciendo estamos en comunión con toda la iglesia. No es solamente orar por la persona de Francisco, por la persona de Monseñor Orlando, que es el obispo nuestro, sino que al orar por Monseñor Orlando, al mencionarlo, decimos que
las 100 y pico parroquias de Ibagué estamos en comunión en torno a nuestro obispo. Y cuando nombramos al Papa estamos diciendo que todos estamos unidos universalmente en torno al Papa, estamos en comunión. Es más que mencionar a una persona, es entrar en comunión. Entonces, el apóstol Pedro, Mateo 16, 18, en este caso Francisco, en virtud de su ministerio, es principio, fundamento perpetuo y visible de unidad. Y la unidad es comunión. Recuerden que unidad no significa uniformidad. Yo hago aquí un paréntesis porque alguien me preguntaba esta semana por redes sociales: Padre, ¿verdad que no podemos aplaudir en misa? Porque es como aplaudir a Jesús que está muriendo por nosotros. Y yo le dije, depende. Porque si van al África, en el África se danza, se aplaude, porque es otra cultura. Porque ahora se les ha metido a algunos sacerdotes que no se puede aplaudir, que no se puede abrir las manos en el Padre Nuestro, que no. Entonces se convierten las personas en simples seres que están allí parados o sentados expectantes. Y la liturgia tiene que ser participativa, donde los fieles, guardando la compostura, hacen lo que a ellos les corresponde, los laicos, y el sacerdote hace lo que a él le corresponde, pero pueden hacerlo. Ustedes no son espectadores en la Eucaristía, ustedes son celebrantes de la Eucaristía. ¿Sí sabían? No diga yo voy a misa, yo voy a celebrar la Eucaristía. Padre, pero usted es el que la celebra. No, yo la presido, pero la celebramos todos. Todos guardando nuestra compostura, nuestra vocación, nuestra ministerialidad, celebramos la Eucaristía y vivimos una fiesta. Yo voy a una fiesta, pero yo no puedo hablar. Yo voy a una fiesta, pero no me puedo mover. Yo voy a una fiesta, pero tengo que quedarme ahora así cruzado. Mejor no voy. Yo voy a una fiesta a disfrutar. La Eucaristía es una fiesta para disfrutarla. Y hay que respetar las culturas. Ahora, que no se vuelva la Eucaristía una guachafita, porque también hay unos que la convierten en eso. Ustedes, por ejemplo, ven aquí que al comienzo podemos aplaudir, podemos alzar las manos, pero ya en el Ten Piedad no aplaudimos, porque estamos pidiendo perdón. Ya en la comunión no aplaudimos, porque estamos orando, yendo de camino al encuentro con el Señor. Entonces, sabemos en qué momentos hacemos lo que nos corresponde, pero vivimos una fiesta. ¿Vamos bien? Yo miro si hay preguntas por ahí para responder. Ahí me pregunta alguien si en el santo se puede aplaudir. Hay de melodía a melodía. Hay santos, cantos de santo, donde no cae bien un aplauso. Pero hay otros santos donde podemos aplaudir y podemos alzar las manos, como una alabanza. Yo pienso siempre que los rigorismos nuestros pueden causar hasta risa en el corazón de Dios, porque nosotros nos complicamos tanto cuando Él es tan descomplicado en la comunión que nos da. Y cuando digo comunión que nos da, no estoy hablando del cuerpo de Cristo sacramental, sino en esa comunión pueblo de Dios. Esa iglesia misionera, esa iglesia en comunión, esa iglesia visible como instrumento de unidad, esa iglesia sinodal tiene que hacer opción preferencial por los pobres. ¿Por qué por los pobres? Porque los pobres siempre están presentes en la palabra de Dios, porque los pobres son excluidos y la iglesia sinodal tiene que estar llamada a no excluir a nadie, sino a abrazar, a acoger, a atraer a todos sus hijos al seno de la iglesia. Y esa opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Cristo que se hace pobre, que siendo rico renuncia a todo y se hace pobre con nosotros para enriquecernos con su gracia. Ojo que eso tiene un sentido muy profundo.
porque hay algunos que hacen opción preferencial por los pobres sin la fe cristológica. Y eso ya es otra cosa. Y por allá en 60, 70, se dio la teología de la liberación, que a algunos le tienen miedo. La teología de la liberación es buenísima. Tienen que escucharme la explicación completa para que no me van a malinterpretar. La teología de la liberación es buenísima porque toda teología, sin excluir ninguna teología cristiana, tiene que ser liberadora. Porque si el Evangelio no es liberador, el Evangelio no tiene sentido. ¿A qué vino Dios? A liberarnos. De hecho, yo digo que Cristo es el verdadero revolucionario. Tienen que saber entenderme lo que estoy diciendo. Toda teología tiene que ser liberadora. ¿Cuál fue el error de muchos? Que la teología la convirtió en ideología. Dejó de ser teología centrada en Cristo para ser ideología centrada en los pobres. Entonces ustedes se encontraban que se reunían algunas veces y leían el periódico con toda la realidad social y compartían esto diciendo que estaban leyendo la palabra de Dios hecha carne en el periódico. Y no, hay que leer el periódico y leer la palabra de Dios para que a la luz de la palabra de Dios se pueda entender la realidad. No es a la luz de la realidad entender el Evangelio. Por eso muchas preferencias por los pobres no son cristianas. Es muy importante. Ahora, la opción preferencial por los pobres corre un peligro. Y el peligro es que opto tanto por los pobres que desprecio a los ricos. Y el Evangelio no es excluyente. Eso no lo dice el documento. Lo estoy explicando yo. Dios hace opción preferencial por los pobres. Pero también va donde los ricos, ¿o no? Donde Zaqueo era rico. Mateo era rico. Los apóstoles no eran que fueran tan pobres tampoco. Tenían una empresa pesquera. Entonces yo debo optar por los pobres preferencialmente, sin excluir a los demás. Porque yo les hacía caer en la cuenta de algo que me dijo un sacerdote. Yo no lo había pensado, me lo dijo un sacerdote. Hoy la iglesia está cayendo en lo mismo que caen en los gobiernos, en los estados. Y es darle preferencia a todos los desposeídos, olvidándonos de los demás. Y hoy estamos pensando cómo incluir al homosexual, cómo incluir a la prostituta, cómo incluir al que vive en unión libre, cómo incluir al adúltero, cómo traerlo. Y mientras nos preocupamos por ese grupo de personas, descuidamos los que ya son casados, descuidamos los que ya están en los grupos apostólicos, descuidamos porque estamos enfocados solamente en un grupo de personas. Y no podemos descuidar nada. Miren, hubo un problema grandísimo en los procesos de evangelización. En Ibagué, por ejemplo, se hizo opción por el cine. Entonces todo se convirtió en cine. Y en cine, Sistema Integral de Nueva Evangelización. Todo se convirtió en eso. Y entonces se descuidó las legionarias, se descuidó los socios del Sagrado Corazón, se descuidó los grupos de oración, se descuidó todo. ¿Y qué pasó con esos grupos? Se acabaron. Y ahora no tenemos sino un cine debilitado y unos grupos apostólicos desaparecidos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos solamente en un grupito, en una opción, y descuidamos lo que ya había. ¿Qué nos toca hacer a los sacerdotes? Yo recibo la parroquia con unos grupos que tengo que cuidar, que tengo que fortalecer. Y además de fortalecer eso que hay ahí, debo esforzarme por construir más, sin dejar caer lo que ya había. Porque imagínense que a mí el obispo me pregunte, allá en esa parroquia habían tales grupos. No, monseñor, eso se acabó cuando yo llegué. ¿Y entonces para qué sirvió? La opción preferencial por los pobres. Cristo se hace luz de los pueblos, y al ser luz de los pueblos, Lumen Gentium 1, esa luz de Cristo debe brillar en el rostro de la iglesia. Y yo pienso que si Cristo es luz, no es cualquier luz, es una luz resplandeciente,
que debe brillar en el rostro resplandeciente de la iglesia, no una iglesia opaca, temerosa, miedosa, porque a veces somos eso, ¿cierto? Como que nos escondemos. Yo critico mucho al laico que se coloca una cruz grande para entrar en la iglesia y entra agachado porque el crucifijo le pesa, pero cuando sale de la iglesia se lo mete por dentro de la camisa porque ya salió de la iglesia y se oculta, se avergüenza de Cristo y ya no se conoce. La iglesia tiene que brillar, tiene que ser resplandeciente hoy más que nunca, porque necesita el mundo el testimonio de una iglesia viva. Y si ustedes se fijan, la iglesia hoy en muchas ocasiones se esconde. Es que nos persiguen, es que nos atacan, es que el mundo es adverso, y entonces nos vamos escondiendo. No, el cuerpo de Cristo, Cristo mismo, sigue brillando en la iglesia, y la iglesia debe brillar en medio del mundo, porque la iglesia recibe el don y la responsabilidad, un regalo, pero también es una responsabilidad de ser fermento eficaz, constructora de relaciones y de fraternidad con toda la familia humana. Por eso la iglesia no puede tomar partido ideológico, que eso es cruel, muchas veces se toma. Nosotros estamos llamados a ser instrumento, fermento de unidad, de relaciones y de fraternidad. Nada de lo que hagamos o digamos nos puede dividir, sino que nos tiene que unir. La iglesia es un punto neutral que reúne a todos los hijos que son diferentes. Por eso no podemos mezclar una cosa con otra y no podemos tomar partidos ideológicos. Por eso yo les he dicho, no me pregunten, padre, ¿usted es de derecha o de izquierda? Yo soy cristiano. Yo recibo el de derecha y recibo el de izquierda. Hablo con los dos. Y puedo sentarme a tomar café con los dos. ¿Cómo? Lo único que tengo izquierdo y derecho son las manos. Y los pies. No más. Y eso lo estoy diciendo yo como sacerdote. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Tiene que ser lo mismo. Mire, hoy cuando el mundo está tan dividido, esto se nos puede caer en solo doctrina. Eso lo dijo el Padre, y nosotros otra cosa. ¿Y acaso el Padre qué es? ¿No es iglesia? ¿Y ustedes qué son? Iglesia, con diferencia ministerialidad. Tenemos que ser fermento de unidad. Yo no voy a tomar el siguiente punto porque ya son las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Después veremos los significados de la sacramentalidad. Y así espero que en la próxima catequesis podamos terminar. Nos queda esta partecita para terminar la primera parte hasta ahora. Yo considero que lo que yo digo simplemente son unos brochazos al texto, pero que ustedes deben de leerlo. ¿Sí lo están leyendo? Hay que irlo leyendo, sacarle tiempo y leerlo, subrayarlo. Entonces ya con lo que yo voy diciendo le va dando unos elementos, unas herramientas para comprenderlo. En el periódico Querisma yo escribí un artículo muy parecido a la catequesis anterior, que espero que la lean, la reflexionen, y yo digo que la sinodalidad es una oportunidad, no una amenaza. Entonces, para que tengan también el periódico Querisma, no solamente ustedes, sino los que están en otras parroquias, allí sale un artículo sobre esto, para animarlos a que este documento es una herramienta que yo no considero que sea de los obispos, es una herramienta de Dios a través del Espíritu Santo que nos hace llegar y que tenemos en nuestras manos para darnos luces de lo que tiene que ser la iglesia de ahora en adelante, hacia dónde vamos caminando. Este es un camino, un recorrido, un sendero para nosotros avanzar en ese proceso de evangelización y de conversión mutua que todos tenemos que llevar. Y nos tiene que llevar a ser también hermanos en comunión, tan diferentes, pero tan complementarios. ¿Alguna pregunta, comentario, queja o reclamo? Sara. Me parece bueno que la iglesia
cambiado para que nosotros seamos como más libres de hablar. Como antes que no podía poner una Biblia, antes era el Padre, antes no se podía subir allá porque todo era pecado, porque todo estaba como escondido. Ahora la iglesia es más libre, se puede hablar más, no es como una obligación, sino una devoción. Antes uno veía la iglesia como un castigo en los domingos, en cambio ahora no, uno quiere ir, quiere escuchar la palabra. Entonces hay muchas personas que vienen ya por inercia y no vienen por querer, sino porque es como una obligación los domingos, pero yo por lo menos soy una persona feliz cuando voy a la Eucaristía. Este domingo no vine aquí, pero fui a Bogotá a escuchar la palabra. Entonces, porque uno ahora puede hablar con un padre, antes no se podía hablar con un padre, era como él allá y uno acá. Entonces, la iglesia ha cambiado mucho. Pero fíjense que lo que ella está diciendo, lo está diciendo después de más de 25 años, más de 40 años. Claro. Porque Pero lo ha que cambiado mucho ella está diciendo se surgió a través del Concilio Vaticano II en 1965, documento que yo creo que ustedes no conocen. Y salió en 1965. Lo que está diciendo este documento es poniendo en práctica lo que se dijo en ese entonces, cuando muchos de nosotros no habíamos nacido. Pero de todas maneras, imagínense cuánto tiempo lleva este documento y hasta cuándo se viene a poner en práctica, como a analizar. Sí, si nosotros tomáramos el Concilio Vaticano II de esta manera como estamos tomando lo conoceríamos. Porque estoy seguro que si yo no hago esto con ustedes en la parroquia, ustedes no conocen el documento. Y va a ser un documento que salió y se arrumó. Entonces eso les tiene que llevar a ustedes a entender por qué se están dando ciertas cosas. O por qué no se está dando si ya se nos dijo que lo teníamos que hacer. Ahora, la iglesia está cambiando y tiene que cambiar mucho más. Porque documentalmente, en los documentos hay una apertura. Pero estos documentos tienen unas barreras. ¿Y las barreras dónde están? En la mente de los curas y en la mente de los laicos. En la mente de quien los lee, como los interpreta. Porque hay parroquias muy cerradas todavía. Hay parroquias con unos muros impresionantes. Me contaba alguien de esta parroquia que en otro tiempo se paró a buscar el cepillo de la ofrenda y no lo encontró. Y era que una señora lo tenía debajo de la silla porque solamente ella era la que pedía, por ejemplo. Entonces, pero hay parroquias, no crean que todas las parroquias ya se abrieron. Hay muchas parroquias que están completamente cerradas todavía, manipuladas por algunas personas. Y entonces lo que está diciendo el Señor a través del documento es: esos muros hay que destruirlos. Pero entonces en ese caso pues, ese sacerdote que todavía tiene mentalmente esas barreras y se las está dando al pueblo al cual está predicando. Lo que pasa es que recuerden la catequesis pasada que decía que los obispos habían experimentado miedos. Pónganse en los zapatos de un sacerdote, y es normal, pónganse en los zapatos de un sacerdote que llega a una parroquia y las 4 señoras que le colaboran son las que mandan en todo. Él dice: aquí nadie colabora. Si me echo encima a estas señoras, me quedo solo. Y por ese miedo sigue ahí. Y ustedes experimentaron, por ejemplo, cuando yo llego a las parroquias, yo abro mucha gente para que deje entrar a otros y muchos se van. Sí, porque aquí había un círculo. Y otros llegan. Pero hay que romper esos miedos. Hay que romper esos miedos. Entonces, ¿de qué se trata? Porque tengan en cuenta esto que voy a decir, que ya no es del documento. Nosotros hemos experimentado un cambio de quitar unos círculos para que podamos entrar, ¿cierto? ¿Cuál es la tentación? Que a veces no dejamos de entrar. Que esos círculos
nuevos sean ustedes. Porque, mire, uno dice, esa señora que está allá, yo quisiera que no estuviera para yo poder leer. Dice, quitamos la señora, usted ya puede leer, entonces ya usted no le da espacio a ninguno. O sea, lo único que cambiamos fue de figura, pero la barrera está ahí. Y dice que lo que más nosotros criticamos es lo que más rápido hacemos. Vulgarmente dice que uno escupe para arriba y le cae en la cara. Entonces, esto tiene que ser movido por el Espíritu Santo, porque no puede ser un destruir unos muros caprichosamente para colocar otros. Porque los muros que habían antes eran de barro, ahorita vamos a colocarlos de ladrillo y cemento. Vamos a colocar unos muros más grandes, más difíciles de caer. Entonces, si nosotros poco a poco vamos comprendiendo qué es la iglesia y cómo tiene que ser la iglesia, no solamente no vamos a construir muros, sino que vamos a impedir que se construyan muros. Y tenemos que estar abiertos a muchas cosas, descubriendo en la iglesia que hay unas cosas esenciales que no se pueden cambiar. O sea, ustedes a mí no me pidan que cambie la Eucaristía, la forma de celebrar y que hagamos de otra manera. No, no se puede. Pero sí podemos cambiar otras cosas, que es la participación, la comunión de todos como pueblo de Dios. Hay detallitos, por ejemplo, acá nomás el hecho de que el padre se baje y le dé la paz a los niños con esa alegría que ellos salen sí, del ellos- último rincón que esté, eso es algo nuevo para la parroquia. Que es algo muy chiquito. Y es algo que pareciera insignificante. La comunión, esa apertura tiene que ser mucho más amplia y tiene que ir más allá de los muros de la parroquia. Esa comunión tiene que vivirse en la cotidianidad de ustedes. No, yo por lo menos tengo un grupo de la familia. Nos reunimos todos los domingos y cada uno de nosotros nos toca una palabra cada domingo. A las 8 de la noche nos reunimos y nos dan las 9 y 10 de la noche. Se dice una palabra, se ora por los de la familia, por los que no son de la familia. Entonces se va uno como conociendo la Biblia, leyéndola y como interpretando. Entonces eso es bueno. Yo tengo un grupo todos los días el rosario a las 7 de la noche con toda la familia. Es descubrir Y eso elementos. va uno aprendiendo muchas cosas y va atrayendo también muchas Es personas. descubrir elementos de cómo estar en comunión, cómo estar con los demás. Yo le agradezco mucho a ustedes, aunque son cuatricos, haber venido. Agradezco que están en las redes sociales y les animo, leamos el documento. Si ustedes lo leen, si ustedes lo leen antes de venir a la catequesis, va a ser mucho más rica la reflexión, porque saben de qué les estoy hablando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar en catequesis el martes De paso. segundo de Pascua. Esta domingo Martes hay segundo de catequesis. Pascua.